y a pedirle perdón a Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, pues dice, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Nunca damos a nadie motivo de escándalo, para no poner en ridículo nuestro ministerio. Antes bien, nos acreditamos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia en tribulaciones, infortunios, apuros, en golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y días sin comer. Procedemos con limpieza, ciencia, paciencia y amabilidad, con el Espíritu Santo y con amor sincero, con palabras verdaderas y la fuerza de Dios, con las armas de la justicia a la derecha e izquierda, a través de honra y afrenta, de mala y buena fama, como impostores que dicen la verdad, desconocidos, siendo conocidos de sobra, moribundos que vivimos, sentenciados nunca ajusticiados, como afligidos, pero siempre alegres, como pobres, pero que enriquecen a muchos, como necesitados, pero poseyéndolo todo. Palabra de Dios. Y confío en su palabra. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación.
salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su salvación. Hermanos, les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y su palabra nos enseña. Aleluya. Dios ha hablado con su pueblo. Aleluya. Y su palabra nos enseña. Aleluya. Antes de comenzar la homilía, le voy a pedir a Israel y al caballero que se unan, que no estén solitos en los bancos. No está bueno, no está bueno que estén solos. Igual que Gladys, está solita. Aquí hay muchos, el segundo, tercer banco. Nunca estén solos en un banco. Esto no es de nosotros. ¿A quién le va a dar la mano cuando venga el Padre Nuestro? Al aire. Así que, si puede unirse, pasar al banquito de adelante, caballero, para darle ahí al ladito de alguien, al lado. Si tienen menos frío, para los que siempre tienen frío. Esto fíjense, saben que va, hasta que yo me muera o me vaya de aquí, me van a escuchar con esto. Siempre voy. Porque yo lo dije el domingo, algunos, claro, no vienen los domingos aquí a esta parroquia, pero, y voy a hacer ese paréntesis, hasta que nosotros no sintamos esa necesidad de estar al lado de una persona, nuestro cristianismo no está funcionando. Ya somos víctimas. Es como si usted estuviera en un lugar, usted ve en las películas, ¿no? Y de pronto viene una plaga. Y usted está tratando de no contaminarse. Pero vamos a suponer que la gente que tiene la plaga le empieza un rash por la mano. ¿Cuándo usted sabe que usted comió la plaga? Cuando empieza el rash en la mano. ¿Cuándo es que yo sé que yo soy cristiano? Cuando yo soy un hombre de comunidad. Cuando yo sé que yo no soy cristiano, cuando yo soy individualista. Y eso de sentarse solo en las iglesias, eso claro, lo que pasa es que se hizo, los curas no decimos nada, porque no queremos que ustedes se pongan bravos, la bobería esa que uno pueda pensar. Pero es que nosotros tenemos que fomentar la comunidad. Y la comunidad son cosas internas y externas. Una de esas
condicionamientos externos, es que nos sentamos juntos. Yo no sé si ustedes, claro, eso yo sé que pasa en las casas porque esto es un revolú, pero antiguamente, ¿cómo comía la familia? Antiguamente, todo el mundo en la mesa. Y yo me acuerdo de casa, hasta que fulano no venga, hasta que su padre no venga, no nos sentamos a la mesa. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Ahora no, uno coge y se va con el plato para acá. Por eso es el revolú que tenemos. Esto es una mesa, esto es una mesa. De hecho, yo no construí esta parroquia, pero si yo hubiera construido una parroquia, yo hubiera construido la parroquia arquitectónicamente semicircular. Es decir, porque aquí trataron de hacerlo, pero usted no puede coger un rectángulo y hacerle un semicírculo. Geométricamente no funciona. Por lo tanto, ¿se acuerdan? Cuando el altar estaba allá, pero era horrible porque si yo estaba para adelante no veía lo de los lados. Porque esto es un rectángulo. Ahora, si usted hace un semicírculo y hay iglesias preciosas, el altar está como en el medio y usted está como en un abanico. Es lo litúrgico, la mesa debe estar, la gente estaba como si usted estuviera sentado. A mí esta posición, pero yo no puedo hacer nada, yo no voy a hacer otra iglesia ahora. Pero ustedes están como espectadores, ustedes no son espectadores. ¿Qué cosas son ustedes? Participantes. Ustedes se parece como si yo estoy haciendo algo aquí y ustedes allá. Pero bueno, del lobo un pelo, pero por lo menos sentémonos juntos y estemos para adelante. Fíjense que el católico solo y mientras más lejos mejor. Eso no es normal. Eso significa que usted está contaminado con el virus del individualismo que lo hemos traído hasta la iglesia. La iglesia, padre, pero yo quiero un difunto pero solo. Como si la misa que fuera de fulano, unos disparates y unas cosas. Entonces hay gente que viene a grupos de oración, siéntese junto, usted es parte de alguien. Y lo primero que usted se sienta, le dice, buenas noches, buenas tardes, buenos días. No, usted no viene a lo suyo, usted viene a lo nuestro. De hecho, yo pude haber dicho ya una misa hoy. ¿Y por qué voy a decir? Porque estoy celebrando con ustedes. Y tenemos que hacer, porque hay un antídoto para este virus. Doblar la voluntad al individualismo y hacer comunidad. Hay un antídoto para este virus del individualismo. Hay un antídoto. El forzar la voluntad de decir, no, esto es tan mío como de Viviana y como de Jaime. Esto es todo. Y eso tenemos que hacerlo porque se metió por las ventanas de las iglesias. Y la gente que yo quiero un bautismo, pero solo. Todo es una cosa. Pero ¿de dónde vino eso? De allá afuera. Que mientras a mí no me toca, a mí no me importa. Y miren dónde hemos llegado. El mundo de hoy es un mundo mucho más flojo. ¿A quién le importa un vecino hoy? Y el vecino antiguamente era parte de la familia de uno. Yo los cuentos míos de que lleva la sopa fulana y te acuerdas que no se te bote. Yo me pasé la vida llevando cosas a casa que no eran mi familia. Pero mi mamá, es increíble, y le voy a hacer una anécdota y me tomo esto porque es que a mí esto me llama, porque es que me quisiera, yo a veces digo, mira, no voy a decir nada, no puedo, pues yo no le respondo a ustedes, yo le respondo a Cristo y a la iglesia. Y yo me acuerdo cuando yo me operé de apendicitis, tuve una apendicitis bastante crítica, pero ya yo estaba del otro lado. Y mi mamá estaba conmigo, tenía 15 añitos. Y veo que mi mamá como que se desaparece, ya yo estaba mejorcito. Y entonces de pronto me dice mi mamá, ella entraba y dice, mami, ¿dónde tú estás? Dice, estoy en el cuarto de al lado. Digo, ¿qué pasó? Dice, es que la señora de al lado la atropelló un coche y tiene 3 hemorragias internas porque los discos cortaron unas venas, entonces tenía un sangramiento profundo, era una señora joven, tenía 3 hijas y ya habían llamado a la familia, como está hablando con Agustín, que vamos a poner al esposo de la hermana de Agustín, que está malito porque tiene un, ¿cómo fue eso? Sí, un aneurisma abdominal, y ya llamaron a toda la familia. Bueno, pues esto era así. Entonces yo la pregunta
de nosotros. Digo, mami, pero tú los conoces. Porque eran niñas, tenía una de 12, una de 15. Dice, mami, ¿tú conoces a esa familia? Y dice, no, yo no los conozco. Dice, ¿y qué tú haces metida? Dice, me necesitan, Willy. Y yo no tengo que conocer la familia para responder una necesidad, ayudar con las niñas y demás. Yo vengo de ahí, hermano, I'm sorry. ¿Por qué tú tienes que conocer a una persona para ayudarla? Usted me puede explicar porque yo soy bruto, yo no lo entiendo. ¿Y qué decía el Papa Benedicto XVI? El prójimo es toda aquella persona que necesite de mí y yo pueda ayudar. ¿Usted no conoce a nadie así? ¿Sí o no? Y ese es el prójimo que Dios te pone y es el evangelio de hoy. ¿Ves? Esto no es ojo por ojo y diente por diente. Eso era antes. Que por cierto, era una medida muy justa. Esto es uno de los logros del pueblo judío. Porque hasta entonces, yo por ejemplo, a mí Jaime me hacía una y yo venía y si yo tenía la ventaja, papito, y te molía palo hasta que yo te mataba o te dejaba que no podías caminar. Y viene la ley mosaica, que esto viene del ojo por ojo y diente por diente, que saben lo que significa, esto era una balanza. Usted no podía hacer nada en retribución que fuera más de lo que usted le hicieron. Por eso es ojo por ojo y diente por diente. Tú me robaste 10, me tienes que devolver ¿cuánto? 10. Ah, no, pero me tienes que devolver 20. No. ¿Cuánto fue lo que? Por eso era una medida que en aquel tiempo donde la gente no tenía ningún límite para nada y todo era unos excesos y el que tenía el poder acababa con el que no tenía. Fíjense qué logro. No, usted ni uno más. Si usted le dieron 10 latigazos y eran injustos, usted ahora le da 10 latigazos como usted se lo dio. Pero claro, viene Cristo de eso y dice, Cristo viene con su novedad. Dice, no, ni eso, ni ojo por ojo. No, usted va a ser generoso. Usted no le va a tomar en cuenta lo que le hizo, porque usted es cristiano. Por eso le dice, claro, le da unos ejemplos de mantos y cosas que nosotros no tenemos hoy. Pero no hay revancha, no hay rencores, no hay vendetta. ¿Y cuántas veces uno dice, porque a mí el que me la hace me la paga? Eso no es vocabulario nuestro, hermano. Igual que la gente dice, yo perdono. Eso no es un perdón cristiano. Igual que las mujeres van a un retiro, las mujeres, sí, mi hijo, ya tú me pegaste el cuerno, pero a la mínima, rácate otra vez, chicos. Eso entonces no hubo sanación. La sanación verdadera es cuando usted cancela, borrón y cuenta nueva. Y eso es una gracia, pero hay que pedirla, porque si usted no la pide, vaya que, Señor, yo quiero olvidar. Y hay mucha gente que arrastra por la vida muchas cosas. No lo que me hizo mi papá. Entonces son esa gente que tienen unos caracteres, que tienen unos, claro, porque arrastran. Y yo soy así porque es que a mí no me entendieron, pero usted no está en eso, usted no es cristiano. Usted no puede estar desquitándose con la gente de lo que le hicieron. Y hay mucha gente que se llaman cristianas y están en esa onda. Esto pasa mucho, porque a veces no es consciente, a veces es subconsciente. Porque yo lo he visto, cuando hay un divorcio contencioso, especialmente, y hay niños, y uno de ellos se parece al que provocó el divorcio, que se prepare. Porque van a caerle, porque la mamá o el papá, cuando lo vea, ¿qué le parece? Porque usted sabe que usted físicamente se parece a su mamá o su papá. Entonces, que dice, oye, se parece tanto a ella, se parece. Y si usted se parece al que ocasionó eso, prepárese, porque vas a ser el patito feo de la familia. Y los padres a veces lo hacen, las madres. Abusan porque ella es muchachito, pobrecito. Pero ¿por qué mami es así conmigo? Porque tú le recuerdas a la persona que le hizo mucho daño. Y esta es la gente que va a la iglesia y comulga, pero no estamos trabajando en nosotros.
No, lo que yo decía el domingo, no estamos en una vida espiritual donde esto no es para decir, ay Dios mío, Dios mío. No, Señor, usted entra en el misterio de Dios que al entrar en mi vida me descubre mi verdad. Y porque somos de carne y hueso, no somos, aquí nadie tiene un par de alas, somos gente de carne y hueso. Y todo el mundo aquí tiene mucho bagaje, mucho bagaje. Acuérdense de los famosos condicionamientos que nos dio la charla Eduardo. A mí me gustó tanto, me ha ayudado tanto. Y yo estoy condicionado. Y yo sé que cuando tocan esta tecla, ¡uy!, me duele. Y si le duele, usted reacciona. ¿Por qué usted reacciona de una manera en este momento y reacciona de otra manera en otro momento? Toda causa tiene efecto y todo efecto tiene causa. Y por no conocernos bien, es que nosotros muchas veces pecamos contra la caridad. Porque usted tiene que saber que nosotros tenemos tecla y depende quién toca la tecla y dónde toca esa tecla. Hay gente que una palabra, un gesto se pone claro, porque le duele. Y yo creo que yo puse el ejemplo el otro día. ¿Cuál es el animalito más fiel al ser humano? A ver, tú que eres veterinario. El perro. Los perritos, bueno, hay tantas leyendas, tantas historias que es impresionante. Es un animalito tan noble. Animalitos que los han encontrado inclusive muertos en el cementerio. Porque era tanta la intimidad con su amo, con su dueño, que lo sigue y se pone en la tumba y ahí se murió. Yo tengo la persona que me llevó a mí, o sea, el director de vocaciones que me llevó a mí a Colombia, el padre Fabio Jaramillo, una familia exquisita de Medellín. La mamá murió muy repentinamente. Una casa en Medellín preciosa, la casa antioqueña, muy española, que hay patio central y todas las habitaciones dan al patio. Muy bonita casa. Y ella tenía 2 perros, dos labradores bellísimos. Y eran locura porque la mamá, eran 2 cosas. Que esa casa es una casa muy linda, pero había muchas plantas, esa típica ama de casa, ¿no? Y tenía esos perros, eran sus bodyguards, donde quiera que iban con ella. Y ella muere repentina. Ellos todos los días dormían, no en la cama, sino al pie de la cama. O sea, aquí, pero en el piso. Ella se muere repentinamente y esos perros se acostaron ahí, no comieron más y se murieron los 2. Bueno, pues ese mismo animal, fíjense, y aquí tenemos uno de los mejores veterinarios. Si tienen, vayan ahí que son los mejores. Además es mi amigo, así que es el mejor. Y ese animalito, y si no que él me corrija, que usted lo quiere con el alma, pues es un perrito que, bueno, no tiene alma, pero lo tiene con toda la fuerza que tiene un animalito. Se parte una pata, le pasan por arriba, se cortó y está con un dolor tremendo, que está este pobrecito, tú lo oyes que lloran, y tú lo vas a coger y ¿sabes lo que va a pasar? Te muerde. Pero ¿sabe por qué te muerde? Porque le duele. Muerde por el dolor que tiene, no porque no te ame. Y nosotros mordemos cuando nos duele. Y casi siempre a quien mordemos, a los que más queremos. A mi hijo, a mi marido, a mi papá, los mordemos. Y eso es lo que pasa, que al contrario, porque si el perrito no está vacunado, es muy posible que te transmita la rabia. Y nosotros le pasamos a esas personas la rabia, que son la gente que después, marcada por las personas que más lo amaban, son gente muy violenta. Si no, siéntase con los presos confinados, siéntese con ex prostitutas. Detrás de toda esa gente hay unos dramas impresionantes. Pero ¿quién dañó a esta persona? Ustedes que dicen, ay, yo, mi hijo. Bueno, pero claro, hay amores que matan. Y es por no tener una sanación interior. Este año se lo anuncio ahora, si Dios nos da licencia, creo que el retiro de octubre, ya me dijo el padre, viene el padre José de Jesús, el del apostolado, ya me dijo que sí, vamos a ponerlo en oración. Y vamos a tener en la parroquia, porque yo veo aquí gente un poco disfuncional
empezando por mí, porque vamos a tener un retiro de sanación interior para toda la parroquia. Como siempre, vendrá el que viene y el que más enfermo está seguro que no viene, pero no importa. Porque yo veo que nosotros no estamos, porque entonces la religión se convierte en una plasta. Es como cuando usted aplastea, o sea, una plasta de pintura, de cosas. No, la religión no es una plasta que usted le pone una cosa encima. La religión cristiana, yo no soy ni hindú, ni budista, ni judío, ni musulmán. Yo soy cristiano. Y la religión cristiana, que no es una religión, es una vida que se nos ofrece a través de la vida divina de Dios, a través de su Espíritu Santo, que acabamos de hablar de eso ayer y el domingo antes pasado, comienza a ser en mí un hombre nuevo. ¿Y cómo? Bueno, como lo habló el profeta, te arranco el corazón de piedra y te pongo un corazón de carne. ¿Y por qué yo llegué a tener un corazón de piedra? Averigua tú. Averigua esa niñez. Hay niños en nosotros, hay un niño que muchas veces están totalmente enfermos, maltratados. El niño interior que todo el mundo lleva. Yo puedo tener los 90 años y dentro de mí hay un niño interior. Y algunos de esos niños están masacrados, abusados. Esos niños que nunca han tenido un abrazo de nadie. Es una pregunta un poquito controversial porque él está vivo y es un poquito controversial, pero de hecho ya tuvo creo que premios en Cannes. Se llama Es la vida de Elton John. Es un poquito fuerte, no llevan a ningún niño, pero la película está muy bien hecha. Y ustedes ven que toda la vida de ese hombre está marcada por su papá. Toda está muy bien hecha porque hay muchos flashbacks. Y a mí me mataba porque tú lo ves que cuando un nene es nene, y él le decía a la mamá, y la mamá era otra loquita, otra desquiciada, y entonces le decía a la mamá, when daddy's coming home, ¿no? Cuando papi viene. Entonces le decía, bueno, maestro, el papá era otro horrible padre. Y decía, entonces cuando el papá llegaba, pobrecito, le decía, era un nene, le decía, papi, ¿tú me vas a dar un abrazo? Are you going to give me a hug? Y eso fue todo, de ahí empieza todo su problema. Todas esas excentricidades y todas. Bueno, la película está muy bien hecha. La película comienza cuando él entra en una reunión de alcohólicos anónimos. Y él dice, mi nombre es fulano de taca, porque no es Elton John, es otro nombre, pero es el nombre artístico. Y dice, y yo soy, oiga, alcohólico, drogadicto, promiscuo, ese soy yo. Y empieza entonces, toda la película está abrazada en esa sesión. Dice, pobrecito. Un hombre brillante, un músico excelente, pero marcado por la gente que le dio la vida. Entonces toda la vida que Viviana, ¿sabes lo que estuvo buscando toda la vida? Que tú no sabes qué. Alguien que le diera un abrazo. Y aquí tiene que haber alguno, Pero ¿qué pasa? En vez de ir a la iglesia para sanar, para renovarnos, no, vamos a la iglesia a escondernos. Y la iglesia no es un refugio, no es un escondite. La iglesia es una madre que adopta a un niño para hacerlo nacer de nuevo. Para que usted, con su pasado, con su presente, usted pueda, yo diría, porque está ahí, yo no lo puedo cambiar. Lo que a mí me pasó. Pero usted lo que hace es que usted, como lo pone en un contexto, y en vez de ser algo negativo, se convierte para usted en una enseñanza. Si a mí me pasó aquello, pero yo aprendí de aquello esto. No estoy, y nada de que te pego y a mi cielo. Hay gente que todos los días te saca la misma novela. No, esta persona dice, no, mira, ¿tú sabes por qué yo tengo este carácter? Porque yo aprendí. Y son gente que se crece. Una de las cosas, porque es una lástima lo que hemos hecho con todos estos santos,
Este pobre tuvo un trauma con su papá, que quiero que sepan que todo el lío de la pobreza que tiene Francisco, y esto he hablado de los que son de aquí saben, esa obsesión de Francisco con la pobreza, que después con la gracia lo va a sublimar y nos va a hablar de la... Pero eso no fue porque él vio lo que el dinero hizo con su padre. Ese padre nunca más le va a dirigir, pobrecito, él se paraba frente a la puerta de una casa preciosa, un patio, mirar, porque su madre y su padre más nunca le van a dirigir la palabra. Y Francisco tenía fama de santo, y su madre y su padre nunca le devolvieron a dirigir la palabra. Papas le dirigieron la palabra y su padre y su madre no. ¿Cómo usted cree que se hubiera sentido? ¿Y saben quién era la psicóloga? Clara. Clara fue la psicóloga de él. Porque había unas depresiones, pobrecito, porque es que él amaba a su papá, él era hijo único. Pero como él no hizo lo que el padre quería, y él vio como la riqueza destruyó a su papá. Pero él no se quedó enfermo. Él se curó. Y tenemos un santo. Y esta nena, porque su mamá nunca la tuvo. Cada vez que se encariñaba con eso, se moría alguien, pobrecita. Pero cogió y encontró la maternidad querida en la iglesia. Por eso quiero ser el amor en el corazón de la iglesia. O sea, esta gente también tuvo su cosa. Pero ¿qué pasa? No iban a la iglesia a dormir, no. Estas personas hicieron algo con la iglesia. O sea, estamos aquí no para perder el tiempo. Por eso siéntate con el amigo, ven aquí, haz comunidad. No nos da la gana de hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Iglesia, Concho, y usted lo cambia. Usted siempre tiene el mismo carácter y la misma cosa. Esto no es así, hermano, porque esto es de bobo. Tiene que haber algún tipo de mejoría. Aquí hay una tremenda enfermera y tú me corriges. Si yo estoy yendo a un médico constantemente y yo lo que voy es para atrás, oye, cambia de médico. Porque el médico no es que sea malo, pero conmigo no da pie con bola. ¿Cómo usted va a seguir yendo y cada vez que usted está peor? Busca otra segunda opinión. Si cada vez que me compro esta camisa me entra un rash, chico, a lo mejor tú eres alérgico al hilo o al algodón, no te pongas mala camisa. Oye, lo hacemos en el mundo, pero aquí, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Pablo dice? Pablo, esto es precioso, yo no tengo más tiempo, pero fíjate que Pablo dice, yo no he sido escándalo para nadie, porque él sabe, porque es precioso, y no quiero operar en lo que ya se dijo, pero él dice una cosa, nunca damos a nadie motivo de escándalo para no poner en ridículo nuestro ministerio. Mira que claro está, antes bien, nos acreditamos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia en tribulaciones, infortunios, apuros, en golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y sin días sin comer. Procedemos con limpieza, ciencia, paciencia y amabilidad, con el Espíritu Santo y con amor sincero, con palabras verdaderas y la fuerza de Dios. O sea, es usted el que habla. Yo no puedo estar aquí como si yo no hubiera descubierto el Nuevo Testamento. Tú me la hiciste, a mí el que me la hace. No, hermano, no, así no es. Yo sé que hay gente que uno tiene ganas de romperle la cabeza. Pero hay que también, o sea, de vez en cuando, no, Señor, yo no quiero, porque uno tiene su parte humana. Por eso es tan importante conocerse. No se pase la mano. Conózcase. Y usted dice, mira, yo sinceramente cuando me ponen este tipo de hable con el Señor, hable con Él. Y dígale, yo estoy aquí. Y yo se lo he dicho a ustedes. Yo no creo que yo tenga problemas así con nadie. Hay gente que no me gusta quizás porque es un desastre o que fuera. Pero yo no, sí. Y sin embargo, yo estoy parado yo no puedo con la gente de izquierda. Yo con los comunistas no puedo. Yo hasta llegué.
Yo hasta ahí llegué, todavía no tengo. A mí yo no puedo ver a Maduro, porque yo le tengo una gana a Maduro. Pero yo lo reconozco, digo, Señor, ayúdame. Y a mí me tocó, yo he sido muy sincero con ustedes, cosa que ustedes muchos no han sido conmigo, porque ustedes me han pasado gato por liebre, pero bueno, pero tienen un párroco inteligente y si tú me dices a mí que esa vela es verde, sí, mira, parece verde, pero yo sé que no es verde. Y yo sinceramente, yo se lo digo a ustedes, yo me acuerdo cuando yo odiaba a Fidel, yo lo odiaba. Ay, pero padre, no lo diga así. No, yo se lo tengo que decir así porque yo soñaba, mi subconsciente soñaba que le iba a poner una bomba, que yo soñaba con eso, que yo estaba con un grupo y metíamos una bomba y cosas así. Y yo no soy un hombre violento. Y dice, ay, Señor, a mí esto me tiene mal. Quítame. Y yo quiero que usted sepa que cuando se murió Fidel, yo pedí por él en la misa. No te digo que yo lo amaba, no, hasta ahí yo nunca llegué. Pero odiarlo, a mí pero yo lo pedí muchas veces. Señor, yo quiero rezar el Padre Nuestro. Y claro, ese hombre acabó con mi vida, señores. Mi vida la transformó ese señor. Mi papá me lo quitó ese señor. Y esa herida, de vez en cuando, me duele un poquito cuando hay humedad. Pero yo tengo mi pomadita y le paso pomada, ¿verdad? A base de Sanac. Pero yo sé que está ahí y ustedes se ríen de estas cosas. Ustedes muchos tienen unas cosas y no, escondí. No puedes esconder lo que está ahí. No lo puedes esconder. Y dice los psicólogos, tienes que ponerle nombre. Fíjese lo que dice, ponle nombre. A mí la maestra fulana me hizo esto. A mí mi papá, nombre y apellido, porque es la única manera de hacer una sanación verdadera. No, yo no quiero hablar de eso. ¿Cómo que no vamos a hablar de eso? Yo cuando estoy con los matrimonios, porque siempre el que metió la pata, como le metió la pata, pues dice, bueno, padre, dígale que pase la página. Digo, no, papito, no podemos pasar la página hasta que no se lea. Vamos a leer los tres. Hay que leer la página. Y si dice algo ahí, y si la página dice que hay un tesoro escondido. No, vamos a leer la página los tres. Y donde haya que parar, paramos. De manera que una vez leída, una vez entendida y asimilada, pasamos la página. Ustedes muchos han pasado la página y no saben lo que estaba en la página. El hijo en droga, la hija embarazada, preñada y no tiene, el hijo es gay, la cosa. Usted no ha pasado la página, por amor de Dios. Usted tiene que confrontar una realidad. Es parte, misteriosamente es parte de lo que a mí me tocó. Y hasta que yo no haga esto, no va para ningún lado. Y eso explica la situación que la iglesia tiene hoy a nivel de clero y de laicos. Aquí ha habido mucho tapujo. No, yo no quiero hablar de eso. Pero como no vamos a hablar de eso. Mira hasta dónde ha llegado esto. Oiga, cuando yo viví en América Latina, ¿cuántas amantes? Los hombres tenían amantes, iban a misa el domingo. ¿Y sabe lo que decían las mujeres? Bueno, a mí no me importa, porque ella es la amante, yo soy la señora. ¿Pero qué es eso, por amor de Dios, esa cochinada? Tú no ves que ese hombre que está al lado tuyo viene de otras camas. Y así, tranquilamente, yo soy la señora, ella es la amante, yo soy la señora. Pero tú has llegado ahí. Y actuaban como si nada. Yo estaba hace unos días con una persona, ya el pobrecito, él está muy malito, me da mucha pena. Ellos no tuvieron hijos, pero ese hombre le pegó cuerno a esa mujer. Dios, ella lo sabía, pero yo creo que ella lo endiosó. Y yo me acuerdo porque una vez ella me llamó a su apartamento porque se iba a suicidar.
Y todo esto vino porque ella nunca le dijo, vamos, siéntate ahí. Ni una más. Y saben que él nunca lo confrontó. Nunca lo confrontó. Y cuando yo estaba, porque yo les quiero mucho a los dos, especialmente ellos venían aquí. Dejaron de venir aquí porque no les gustaba lo que yo decía. Y me tratan y todos son muy cariñosos, pero... Entonces, ella a tu lado, papi, ay, mi papi. Que digo, Dios mío, dime de qué alardeas. Cuando digo esa, ay, mi papi, esto es puchipluma nada más. Pintura y capote. Porque no, esos excesos lo que están es denotando la carencia. ¿Cómo yo voy a estar con una mujer que me está pegando a mi cuerno? Siéntate ahí. Ya yo no te gusto, ok, pero esto no puede seguir porque eso es una falta de respeto a mí y a ti misma. Y hermano, en América Latina esto es una epidemia. Y esta gente mucho iba a misa. Hermano, aquí pasó en la parroquia. A mí no se me olvida, es que aquí estas canas me las sacaron ustedes y yo no vine aquí así. Para ustedes, cuando vayan allá, papá Dios, ustedes tienen que darle cuenta de todas estas canas. Yo llegué aquí preciosa mi barba, mira cómo está. Y es que aquí ha habido cada cosa que es de novela. Esa pareja, me acuerdo que el padre Willy, los 35, que tenía ya alto. Digo, chicos, yo no tengo problema mental todavía. 35 el aniversario y todo. Persona activa. Y cuando se despertó la cosa, ni María, eso fue. Él estaba viviendo con la jefa de su mujer. Y ella, pobrecita, le decía a la jefa, porque es que la maldad le decía, ¿y cómo está la cosa? Chica, mi marido le ha dado por beber y sale de aquí porque él le había dicho que él estaba tomando. Y llegaba tarde. Y mira, llegó tarde otra vez y estaba bebiendo. Ay, chica, la verdad que tú tienes... Y estaba con ella. Dice que una de las hijas quería matarla, quería matar a la jefa. Cogió revólver. Esas cosas que ustedes oyen, cuando ustedes oigan eso por ahí, diga, ¿qué habrá detrás de todo esto? Porque nadie con un revólver le mete unos 40 tiros. Es la burla. Porque usted llega ahí. Si mira, si yo estoy casado con Viviana, mira Viviana, antes de hacerte mal, yo nunca he entendido el adulterio, se lo juro que nunca he entendido, porque yo creo que no hay que llegar ahí. Si tú no me quieres, mira, antes de traicionarte, antes de denigrarte, mira, antes de que yo pueda romper la confianza, yo quiero decirte que yo me voy a hacer, pero por lo menos tengo honestidad. ¿Y por qué? Porque la gente no es sincera, ni con uno mismo. Y si usted no lo es con usted, no lo va a hacer tampoco ni con Dios ni con el prójimo. Por eso todo el mundo dice, te quiero un montón. Y a la primera no me miras más. Ojo por ojo y diente por diente. No, es la generosidad de espíritu que usted tiene que tener para usted poner la otra mejilla. ¿Sabe lo que significa la otra mejilla? No te preocupes, todos cometemos errores. Yo te perdono de corazón porque yo también tengo mi historia. Y usted sigue por ese pasillo que conduce a la vida y al cielo y usted no mira para atrás sino mira para adelante. Se llaman gente sana, funcionales, cristiana, porque ¿qué es cristiano? Es sano y es funcional. Entonces esta gente que se ha colado aquí, que tienen unos caracteres y unas cosas, estos están colados, hermanos, esos no son cristianos. Y nos han desprestigiado, porque la gente de afuera, y usted tiene que haber oído la frase, dice, chicos, pero ¿cómo esa persona va a la iglesia si es así? Y yo le digo, imagínate si no fuera, para sacarle la castaña en fuego, pero eso no es remedio. Mucha gente, digo, y no se sientan mal, algunos curas que son unos amargados. ¿Por qué? Porque como seres humanos estamos heridos y la herida está todavía abierta. Yo siempre cuando un padre me dice, a mí no es que mi hija no me habla, mi hijo no quiere saber de nosotros.
Yo digo, ¿qué puede llevar? Puede haber que sea un hijo malagradecido, pero hay hijos que se fueron. Muchos problemas de anulaciones. Cuando usted está haciendo, acuérdense, yo soy canonista y fui juez. Usted decía, yo me salí de la casa porque no podía aguantar a mi papá. ¿Y quién vino? Juanito Pérez. Pues vete, hermano, a Juanito Pérez. Pero eso no es un matrimonio, eso era un escape. Eso que yo le llamo parejas escape. ¿Qué cosa es una pareja escape? Yo me agarro de ella para casarme y salir de mi casa, pero eso no es un sacramento. ¿Qué vio mi hijo que no quiere saber de mí? ¿Qué tiene mi hija que no quiere ni que yo vea ni a los nietos? ¿Qué pasó? Porque uno puede decir, bueno, una mala agradecida, una sinvergüenza, puede ser, pero saben, hermano, los refranes son tremendos. Donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Qué pasó ahí? Como dicen los bomberos, cuando hay un fuego, los bomberos vienen inmediatamente a buscar ¿qué? ¿Qué viene inmediatamente que hay un fuego? ¿Qué vienen a hacer? Los inspectores, a buscar la causa, porque puede ser acto criminal o puede haber algún tipo de electricidad o cosas. Pero hay que buscar la causa. Es como los detectives. Cuando usted dice, no toquen nada, no toquen nada, no toquen nada, porque vamos a ver cómo está todo y recrear la escena del crimen. Hay algunos programas de televisión muy interesantes y tienen alguna gente que tienen un ojo que dice, espere, estos espejuelos, míralo. La ciencia se llama ciencia forense, una ciencia. Es una cosa que me encantaría estudiar porque es la atención al mínimo detalle. Hoy hasta con pelos, con el DNA. Y usted va recreando. Bueno, hermano, utilice eso para su vida espiritual. ¿Por qué yo cuando yo veo a una persona sentada con espejuelos, qué pasó? Y ahí entra la psicología, que es fascinante, ¿no? Y hay momentos que el Espíritu Santo hace de psicólogo y te hace así, ¡prum! Ahora yo entiendo. Y esto, cuando usted lo va entendiendo, me lleva a mí de ojo por ojo, amar al prójimo, al que no veo. Pidámosle siempre a Dios, y vamos a estar en esto, si usted toma esto en serio, usted va a estar en este proceso hasta que se muera, si lo hace bien. Si usted lo que quiere seguir es calentando banco en la cuestión, es una lástima porque perder tanto tiempo y nunca... Porque hay gente que está yendo a iglesia, pero se va a morir sin nada porque no funciona así. No funciona. Acuérdense que esto es de adentro hacia afuera, no de afuera para adentro. Esto es de aquí. ¿Dónde está Dios, Jaime? Dentro de ti. Y eso es lo que la gente que no es tonta dice, este es diferente. Acuérdense que al principio no había iglesia, ni teníamos nombre, porque el nombre nos lo dieron ahí en Antioquía. Y la gente, ¿por qué sabía que éramos cristianos? ¿Se acuerdan de eso? Y eso no es un cuentito de eso de niñito, de catecismo. Esto era un patrón de conducta. Dice, esa gente, Jaime y Viviana, esos cristianos. ¿Y por qué son cristianos? Míralo cómo se aman los unos. ¿Sabe lo que es que nosotros? Era un distintivo. ¿Y qué gente dice eso hoy? Cuando no nos sentamos ni juntos. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que decía el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo tenían todos en qué. Y de común viene comunidad. De común, todo lo tenían en común y de ahí viene la palabra comunidad, que es característica intrínseca de lo que es la comunidad cristiana. De hecho, cuando yo hablo, estoy mandando cartas, digo, en nombre de la comunidad de fe de Santa Veranita, yo no pongo parroquia. Parroquia es un término muy administrativo. Yo no uso, muy raro, si usted lee las cartas que yo mando, pues yo todavía soy de la vieja guardia y yo todavía tengo mi pluma de fuente y yo todavía escribo, personas, benefactores, gente, y yo hago mi notita, pero yo tengo mi pluma de fuente y yo escribo. Eso de mensaje de texto, eso yo no me gusta.
Y la gente dice, mira, el padre me escribió. Claro, porque todavía somos civilizados, aunque uno hay que hacer una investigación si ha llegado hasta ahí, pero... Y yo siempre pongo, en nombre mío y de nuestra comunidad de fe de Santa Bernardita, que ustedes saben que esto ha sido para mí y va a ser, piojito, traca, 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 traca. Y la comunidad de esa fe, ¿cómo se muestra? En lo que compartimos, lloramos, nos divertimos, la feria, el funeral de fulanito. Por eso aquí hay un columbario y ahí está la capilla y ahí está el merendero y ahí están los kioscos. Pero son la misma gente que participa de todo esto. Así que, hermanos, pidámosle este don a la iglesia. Lo perdimos en el camino. Éramos mucha gente, hicimos todos estos lugares tan grandes y tanta gente, y la gente no quiere ni sentarse al lado de alguien. Hay gente que parece que compró el banco. Si le quitas el lugar donde se sienta, te van a matar dentro de una iglesia. Si no es con las manos, con la mirada. Yo siempre me he sentado ahí. ¿Y? Hoy estoy sentado yo ahí. Y ustedes se ríen de mí. Pero aquí hubo, menos mal que los agarré, porque había un cierto personaje que gracias a Dios le fue a darle dolor de cabeza a otro cura. Y esa mujer, en medio de una misa de 11, era una parejita linda, muy bonita, que estaba aquí, que viene. Y venían por primera vez y se fueron a sentar. Y le ha dicho, en medio de todo el mundo, la insultó. Bueno, entonces cogieron y se fueron. Menos mal que Marisa, y yo los agarré afuera. No, padre, no, mire, perdón, es que está loca. Y le dije, tanto que cuesta que la gente venga aquí y que fácil se van por algo que usted hizo que no tenía que hacer. No podemos seguir así. Tenemos que doblegar este individualismo y saber que lo único que usted se lleva es su amor a Dios y su trato con el prójimo. No busque más. En la mochila que usted se lleva de aquí, solamente hay cabida para dos cosas: mi relación con Dios y los unos con los otros. Todo lo demás se queda aquí. Amén. Hermanos, este es el tiempo de gracia, de la gracia. Este es el día de la salvación. Invoquemos a Dios para que nos ayude y para que bendiga al mundo con sus dones. Digamos con fe, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que viva en la verdad y se comprometa con los hombres del tercer milenio, oremos. Escúchanos, Padre. Para el Papa y los obispos, para que con auténtico celo pastoral manifiesten el amor y la misericordia de Dios a todos los hombres, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que tienen poder para promover la paz y la justicia, para que trabajen con empeño y fomenten el diálogo, la comprensión y el respeto a todos los hombres, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que son perseguidos a causa de su fe y por los que no pueden profesarla públicamente, para que encuentren en Dios su fortaleza y consuelo, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que sufren en el alma o en el cuerpo, para que el Señor confirme su esperanza y les acreciente la fe, oremos. Escúchanos, Padre. Por los cristianos, para que vivamos como servidores de Dios y encarnemos en nuestras vidas el Evangelio de Jesucristo, oremos. Escúchanos, Padre. Por la salud de Carmen Judith Vilanova, Nelson Millán. Nelson está un poquito mejor, pero es muy posible, le dieron permiso para llevárselo para Estados Unidos. A ver qué tratamiento le van a dar allá. Miren qué hombre tan bueno. Él estaba por la capilla, el hombre de Dios, y es que no, pero entonces usted tiene que cuidarse, está muy delicado. Entonces los hijos vinieron
y es muy posible que se lo lleve, creo que para Orlando, tengo entendido. Está un poquito estable, pero también arriba de todo esto acaba de morir la hermana de su esposa. Cuando llueve, truena, ¿eh? Así que vamos a pedir por... A mí me encanta porque es un hombre tan de Dios. Y siempre está tan lindo. Se parece un muñequito, ellos dos. Así que vamos a pedir por Nelson, por Henry y Ruti Dávila, Elba Ramos, Milagros Navarro, Teresa Olavarrieta, Nora y Janet Santiago, Janice Claudio y Héctor Manuel Roldán Natal. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre, todos. Por el eterno descanso de Wilfredo Vélez, Bernardo Lafontane, Janet Ramos, Marilyn Bobo, Natalie González, Ana Julia Ramos, Margarita Navarrete y Ramón López, por su eterno descanso, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre bueno, origen y fuente de todo bien, visita al mundo con tu paz. Escucha nuestras oraciones y concédenos vivir en generosa disponibilidad a ti y a nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no los enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos,
proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a Wilfredo, a Janet, Marily, Natalie, Ana Julia, Margarita y Ramón, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, vamos a rezar como comunidad creyente, con humildad y confianza, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder. Te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En la oficina va a estar ahora Lili de los matrimonios Caná vendiendo los boletos para la fiesta de aniversario, que es el mes que viene, pero eso está al doblar de la esquina. Una fiesta muy bonita, que una dice, no, pero yo no tengo con quién bailar, pero yo tampoco tengo con qué bailar. La fiesta de aniversario, claro, es una fiesta formal porque son 15 de la capilla, 30 de la convivencia, 45 míos de ministerio y 60 de la fundación de la parroquia. Por eso es la celebración de aniversario. Pero puede haber un grupo, va a haber un video de la parroquia, van a haber fotografías de todos los grupos. Va a ser una noche muy bonita, además es una comida con cena, con todo. Y no es largo, es de 6 de la tarde a 11 de la noche. Creo que, y es de la comunidad, así que no sea negativo, gente que está negativa, todo el encuentro un problema. No han sanado y todo lo ven, ¿verdad? Ven el vaso como, en vez de verlo lleno. Así que, pero es muy bonito, una noche bonita, los hombres guayaber y todo. Y como digo yo, hagan grupos, las mesas, porque va a ser muy lindo y este lugar es precioso. Lo acaban de renovar, lo vamos a coger porque en enero cambiaron todas las alfombras y todas las cortinas y lo pintaron. Me dijo, mire, ustedes van a tener un salón espectacular porque fue en enero. Así que gente muy agradable, me gustó mucho porque yo no sabía que ese es eso. Los dueños son los hijos de los dueños. Esa fue su casa. Dice, aquí jugábamos nosotros. Entonces, cuando los papás murieron, dice, bueno, ¿qué hacemos? Dice, yo no quiero vender esto. Dice, ¿por qué no le hacemos un centro? Y la verdad que yo lo interpreté como, cuando tú dices, yo quiero que todo el mundo disfrute de mi casa. Pues es la casa de ellos. Claro, lo han arreglado, hay varios salones. Por eso hoy mismo domingo, porque no hay un día libre, es impresionante. Porque no es caro, o sea, como en los hoteles y cosas así. Así que vayan y lleven su familia, es una noche muy bonita. Así que eso es lo primero. Lo demás, ¿verdad? Que ya saben que este es un mes muy lindo. El domingo que viene es Corpus Christi. Yo no voy a estar con ustedes, pero en corazón sí. Para mí es una de las fiestas más lindas del año, el Corpus Christi, y siempre la va a celebrar el Padre Raúl, y seguro que va a ser una celebración muy bonita, con él, un hombre de Dios. Y después, también este es el mes del corazón de Jesús. Mes de junio es muy hermoso,
muy bonito. Así que disfrutarlo. Nosotros vamos a celebrar la misa todos los días. Yo estoy aquí hasta el miércoles, jueves que nos vamos. Así que todavía hay 2 días que yo celebro con ustedes. Pero desde ahora, pues ya vamos la gente. Yo la maleta la hago media hora antes. Porque siempre digo, la voy a hacer, nunca siempre lo mismo. Pero bueno, ya yo estoy acostumbrado a meter 4 cosas ahí, vamos para allá. Así que, pero ahora está ya en la oficina parroquial. Hermanos, quedemos en paz, nuestra misa ha terminado.